Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestra entrevista. Tenemos aquí en estudio a Andrea Repeto, economista, presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza y directora de Espacio Público. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Un placer tenerte acá en el programa y que te haya levantado temprano. Te lo agradecemos. Sabemos que es un esfuerzo. Hay que madrugar. Pero vale la pena. Mira, quería partir preguntándote por qué tú estás encabezando la Fundación para la Superación de la Pobreza y estábamos viendo una cifra, porque siempre estamos pelando a los jóvenes de que no tienen motivación, que son egoístas, en fin, los millennials, hablamos de gente que tiene otras prioridades en la vida, y sin embargo me sorprendió mucho las cifras que nos entregaba la Fundación para la Pobreza y cuántos profesionales postularon al servicio país. Déjame primero felicitarte por el premio que te entregó ayer la Universidad del Fibañez. Muchas gracias. Un premio especial al golpe periodístico del año, con tu reportaje en Roma. Exactamente, sobre la reunión de los obispos con el Papa en relación a los abusos sexuales. Así que me perdonan por saltarme, pero no podía no felicitarte. Servicio País es el programa principal que hace la Fundación para la Superación de la Pobreza, en que destinamos del orden de 300 jóvenes a las zonas más aisladas, más rurales de Chile, más pobres, más vulnerables, a trabajar con las comunidades, para activarlas, para visibilizarlas, para contactarlas con las oportunidades que da tanto el sector público como el sector privado. Acabamos de cerrar el proceso, postularon más de 3.000 jóvenes para 300 puestos. O sea, muchos. Son jóvenes profesionales que por lo general están recién graduados. Para muchos de ellos esta es su primera experiencia laboral y están ofreciendo su trabajo, sus capacidades para ir a trabajar a estas zonas. ¿Qué beneficio tiene un joven que postula esto? ¿Por qué lo están haciendo tantos jóvenes? Bueno, muchos lo hacen simplemente por vocación, porque quieren ayudar, porque es su primer trabajo, pero también es voluntariado, porque ellos en el fondo reciben recursos que les alcanzan para llegar a estos lugares, para arrendar un lugar, para movilizarse. Trabajan toda la semana. En general, muchos de estos trabajos comunitarios suceden los fines de semana, que es cuando las personas están disponibles. Entonces es un trabajo que lo hacen porque, como nos dijo algunos de los muchachos una vez que los entrevistamos, que este es un año que te cambia la vida. Se van a vivir lejos de sus regiones de origen y se quedan. La gran mayoría se queda, la gran mayoría termina trabajando o en fundaciones o en el sector público, en los municipios donde fueron. Entonces esto es esencialmente motivación, ganas de mejorarle la vida a los demás. Bueno, y para que nos pongamos las mujeres también una medallita, el doble de mujeres que hombres postula. Así es, más mujeres, es como 64%. 2/3, 1/3, exactamente. Sí, exactamente, 2/3, 1/3. 64% mujeres, 36% de hombres. Y eso indica que, no sé, si es que tienen más problemas en el mercado laboral las mujeres o tienen más vocación de servicio. Yo creo que para ser escéptica. Yo creo que es más vocación de servicio. Además, muchos de la gente viene del mundo del trabajo social y eso en general son carreras que son más feminizadas. O sea, es la etapa previa donde está la cosa femenina que describes tú. Yo me acuerdo que en otros países del mundo el hacer este tipo de trabajos una vez recién egresado es parte del currículum, ya es valorado más tarde por las empresas que te pueden contratar. No sé si es lo mismo en Chile. Sí, así es. Los jóvenes no tienen muy pocas dificultades después de haber pasado a servicio país para encontrar un nuevo empleo. Pero en general la gran mayoría no se va a la empresa privada. Como te decía, dicen que te cambia la vida, que quieres hacer otra cosa y se quedan sirviendo a los demás, se quedan en el servicio público, se quedan en fundaciones, se quedan en municipios. Mira, hablemos más de los millennials, si te parece, porque sí, además tú eres directora de Espacio Público y ustedes junto con el BID acaban de lanzar un trabajo que hicieron en relación a los ninis y los millennials y planteando la disyuntiva de trabajar o estudiar. Y me llamó la atención porque me leí ayer un resumen del estudio y hay cosas que son realmente impresionantes. O sea, para empezar, de que no podemos decir que en América Latina hay muchos ninis. No, o sea, en América, a ver, el Nini es un concepto que acuñó la OIT, sí, que significa que no estudian, ni se capacitan, ni trabajan. Sí. Entonces, y terminó siendo un concepto quizá un poquito peyorativo, porque en el fondo da la sensación de que no, bueno, ¿y qué están haciendo? Que son no hacen ninguna cosa, no hacen que nada. Que son unos vagos. Claro. En América Latina, en este estudio hay 9 países, el 20% de los jóvenes aparece como Nini, que está en esta situación. En Chile es del orden del 14%.
14%. Somos el país que menos tiene ninis, en este concepto estricto, digamos. Exacto, pero si vamos a mirar qué es lo que, bueno, y qué son las actividades que hacen durante el día, nos encontramos que son personas súper productivas que están haciendo labores que sus familias y sus entornos valoran. Del orden de 2/3 de ellos está dedicado a deberes del hogar, a labores domésticas, al cuidado. Una proporción importante está buscando empleo, trabajan en los negocios familiares. Entonces aparecen como que no estuvieran activos, pero del grupo completo en América Latina, del grupo de ninis, casi el 100% está haciendo algo o tiene una discapacidad que le impide. Claro. En Chile es el del orden del 90%. Chile es uno de los países que aparece con más ninis que no hacen algunas de estas actividades. Sí, eso es lo que te iba a decir. Somos como overall el que tenemos menos ninis, Exacto. porque tenemos un 14% versus 20% el resto de los países, pero son verdaderamente ninis, son los que menos trabajan, son el 10%, creo. Claro, el 10% que no aparece haciendo ninguna de estas actividades, de cuidar a otro, de labores domésticas, de buscar un empleo. Quizás están en una situación transitoria, eso no lo sabemos. Quizás acaban de terminar de estudiar y algunos se pueden dar el lujo de tomarse un ratito y o postularon a algo, no entraron, qué sé yo, eso no lo sabemos. Pero esta idea de que los jóvenes no hacen nada es un estereotipo, o sea, mira los datos de Servicio País de partida. Sí, exactamente, por eso ¿cuántos jóvenes están disponibles a entregar un año de su vida, sus primeros años de la vida laboral por otros? Y aquí nos encontramos también con que los ninis no son gente inactiva, que no son gente improductiva, no es el cabro sentado en el sillón mirando el celular todo el día, en que ya se despierta a las 2 y a las 3 de la tarde y no tiene nada que hacer. ¿Por qué es importante estudiar a los jóvenes? Sí, mira, los jóvenes, por varios motivos. Primero, porque queremos hacer políticas públicas que los comprendan mejor, que entiendan cuáles son sus habilidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus aspiraciones, para poder facilitar la transición de la escuela al trabajo, a un mercado laboral que probablemente va a ser más hostil para ellos, dado cómo ha cambiado el mercado laboral y la robotización que se viene y todos estos otros temas. Y porque queremos desmitificar. O sea, nosotros empezamos a mirar, pensamos en los niños originalmente cuando partió este estudio justamente, nos dimos cuenta que había muy poca información, por lo tanto había que levantar esa información y de alguna manera terminamos dándonos cuenta de que tenemos muchas ideas preconcebidas respecto de los jóvenes que no calzan con la realidad. Otro de los temas que me llamó la atención del estudio es que ustedes cuentan ahí todos los factores que ayudan a un joven a tomar una decisión si estudiar o trabajar, o qué les ayuda para ser un buen trabajador para el futuro. Y nosotros ahí tenemos una mezcla, porque resulta que no tienen muchas habilidades cognitivas, porque parece que no tienen una buena calidad de educación. Por ejemplo, ustedes marcan ahí que es fundamental hablar inglés, que no hablan inglés con fluidez, pero tienen un acercamiento a la tecnología muy espontáneo, muy bueno, y tienen mucha autoestima los niños, o sea, los jóvenes más bien dicho. Claro, exacto. Mira, medimos 3 tipos de habilidades, lo que se llaman las habilidades cognitivas, que también lo miden en otras pruebas, PISA, por ejemplo, que Chile participa y algunos de los países de este estudio también, en que tú le preguntas a los muchachos que dividan un monto de dinero, en Chile les ofrecimos 2 millones de pesos, en 5 partes iguales. Y el 40% no es capaz de contestarte eso de manera correcta, que es un número altísimo. Estamos hablando de jóvenes que en promedio tienen 19 años, que debieran haber aprendido a dividir hace harto rato. No les pusimos tiempo, podían demorarse 10 minutos si querían en contestar esta pregunta y no fueron capaces. ¿Cómo no van a ser capaces de dividir, Andrea? Por eso, es bien impresionante, guarda relación con la calidad de nuestra educación y a las mujeres les cuesta más que a los hombres. Y también medimos habilidades tecnológica, por ejemplo, ser capaces de utilizar la tecnología digital, y ahí les va increíblemente bien. O sea, tienen una facilidad muy, muy, muy grande, pero es que es una habilidad que les va a servir en el mercado laboral sin ninguna duda. Y luego, como dices tú, no saben hablar inglés. En Chile, del orden del 25% tiene fluidez en el idioma. En un mundo globalizado, esto también va a ser importante. Pero después, cuando se trata de las habilidades socioemocionales, las que son conocidas también como habilidades blandas, les va
va increíblemente bien en todos los países de América Latina, en Chile por supuesto también, sin grandes diferencias entre hombres y mujeres y sin grandes diferencias en qué actividad están. Si solo estudian, si solo trabajan, si hacen las dos cosas, si no hacen ninguna, tienen similitudes muy grandes, hay diferencias, pero en general lo hacen muy bien. Tú diste el ejemplo de la autoeficacia. La idea de la autoeficacia es que uno es capaz de organizarse para cumplir una meta. Tengo que hacer una tarea y sé cómo hacer un plan y cómo seguirlo para poder lograrla. Y les va muy bien en todas esas mediciones y todo eso es muy útil para la vida en general y también para una buena inserción en el mercado laboral. ¿Cuándo lo presentan este estudio aquí en Chile? El 6 de diciembre en Base Pública. Están invitados, pueden meterse en la página web de Espacio Público, espaciopublico.cl, y ahí está la invitación y se pueden registrar si les interesa participar. Oye, porque nos quedan 3 minutitos nada más de tiempo y quiero pasar a otro tema que son los temas de la agenda nacional. Ayer hubo todo un debate porque se empezó a decir que el gobierno estaba estudiando dentro de esta reforma laboral el hecho de quitar el tema de los años de servicio, las indemnizaciones por años de servicio. Hubo toda una polémica, lo reconoce el ministro de Hacienda en un minuto, pero hoy día en los diarios aparece que el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, dice que no van a hacer eso. ¿Qué te parecería modificar el mercado del trabajo de esa manera, de hacer más barato el despido de alguna manera? Sí, a ver, las indemnizaciones por año de servicio cumplen un rol. El objeto es que los empleadores tomen en cuenta los costos que le imponen a los trabajadores al despedirlos. ¿Ya? El trabajador es el que carga muchas veces con los despidos que son involuntarios, que son sorpresivos. Hay una carga para el trabajador y la idea es que lo consideren los empresarios. Y estos costos pueden tomar distintas formas. Puede ser un impuesto, como en Estados Unidos, en Chile esta indemnización por años de servicio. Pero tiene esta gracia, tiene este objetivo, pero al mismo tiempo tiene problemas que aumenta la movilidad laboral de manera excesiva antes de los 12 meses, que es cuando las personas ganan el derecho, y la enlentecen después. Entonces, antes de los 12 meses, ¿por qué te voy a capacitar si ya no vas a estar aquí? Hay mucha rotación laboral previa. Ha habido mucha discusión sobre este tema, no sé, digamos, décadas hablando de esto. Y yo participo del comité técnico, esta mesa técnica que tiene el Ministerio del Trabajo, que estamos hablando, sí, que hablamos de este tema. Porque sé que eres parte del hablamos del de este tema y muchos otros temas más. Mi percepción personal es que este es un tema políticamente muy cargado. Cuando uno sugiere indemnización a todo evento, que es lo que tienen los trabajadores de casa particular, por ejemplo, los empresarios te dicen que no, porque es muy caro. Hoy día se pagan las indemnizaciones el 6% de las veces, y esto significa que el 100% de las veces vas a tener que pagar 4,11% si se fuera el caso. Y el punto de vista de los trabajadores, ellos tampoco quieren modificarlo, porque esto facilita el despido y es algo que ellos quieren proteger. Yo no veo espacio político para hacer esto, lo digo honestamente, a no ser que el gobierno se le ocurra alguna cosa muy creativa, que no se nos ha ocurrido todavía, o por lo menos no está en el debate público, en que pudiese permitir que tanto empleadores como trabajadores estén disponibles por lo menos para discutirlo. Yo sospecho que esto puede ser un desgaste político innecesario y que mejor piensen en otros temas laborales que pueden ser relevantes. ¿Y dónde sí hay espacio político de lo que las conversaciones que ustedes han sostenido, esta mesa técnica que tienen con el ministro? Bueno, los temas laborales siempre son difíciles, pero hay cosas que yo creo que hay acuerdos que no están funcionando demasiado bien, por ejemplo, de la reforma laboral reciente, por ejemplo, los servicios mínimos. Es algo que se ha judicializado, que las empresas y los trabajadores y los sindicatos no han logrado generar acuerdos, y probablemente hay espacio para encontrar mecanismos que faciliten ese proceso. Hay espacios, hay lugares que yo creo que uno pudiese encontrar que trabajadores y empleadores van a estar disponibles a discutir. ¿Y el otro, el reemplazo en huelga? Ese es más difícil, creo yo. La idea del reemplazo en huelga va de la mano de los servicios mínimos. Sí. Los servicios mínimos se crearon justamente porque se acabó el reemplazo en huelga, ya sea interno como externo. Si uno tuviese el reemplazo interno, tal vez no necesita los servicios mínimos. Así que eso yo creo que va a ser una discusión que va a ir de la mano. ¿Y esos fueron dos temas que tú dijiste que tú crees que no quedaron bien resueltos en el gobierno anterior? No, yo creo que no. Y que la realidad se ha ido demostrando que esto es algo que ha sido difícil llegar a acuerdos dentro de la empresa, que se requiere tener un acuerdo.
y que termina en tribunales, y no sé si los tribunales son los más capacitados para entender cuáles son los servicios mínimos en las distintas industrias. Muy bien, Andrea Repetto, muchas gracias por conversar con nosotros, por haberte levantado temprano y haber venido a nuestro estudio aquí en Duna en Punto. Ella es economista, presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza y directora de Espacio Público. La primera doctorada en MIT, ¿o no? Eso dicen. Eso dicen. Sí. La primera doctorada chilena. Así es, pero no soy la única. No, la primera, dije, sí, no es la sí, única. claro. La verdad es que somos dos, así que tampoco es un... Dos doctorados nada más en MIT. Soledad Arellano, vicerrectora de Adolfo Ibáñez, también es doctorada en MIT. Creo que somos las únicas en economía, probablemente quizá en otras áreas. En otras áreas, sí. Pero dos mujeres. Hay que destacar también. Bueno, esta entrevista, como siempre, y todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos el lunes. Que disfruten este fin de semana muy, muy caluroso. Buenos días.